Bien, niño. Entonces, la clase de hoy día tiene como tema principal lo que es la creación de grupos de archivos en base de datos. Un tema que ustedes deben de conocer. Es más, ya lo tienen que haber medio visto en el nivel anterior. Entonces, vamos a iniciar. Donde todas las bases de datos, hablando específicamente de lo que es, en este caso, el SQL o el MySQL como gestor de base de datos, tiene dos archivos que entran en funcionamiento en lo que es el sistema operativo. Un archivo de datos y un archivo de registro. Entonces, ¿qué diferencia hay entre un archivo de datos y un archivo de registro? Yo le pregunto a ustedes, ¿qué es un archivo de datos? ¿Quién lo sabe? ¿Quién me puede definir a lo que es un archivo de datos? Los archivos de datos son los que, donde están guardadas toda la información de la persona, digamos, en este caso. ¿Y el archivo de registro? El archivo de registro es cada vez que uno, digamos, ingresa o sale del sistema, digamos, en este caso. Ya. Bueno, los archivos de datos en sí van a contener, su palabra lo dice, datos y otros objetos. Nosotros podemos definir a un objeto, a lo que es un dato, a lo que es un archivo, lo podemos definir, ¿sí?, de esa manera. Y tenemos como ejemplo lo que son las tablas, los índices, los procedimientos almacenados y las vistas. Las tablas normalmente ya ustedes saben cómo crear una tabla, ¿verdad? Entonces, Zipa, ¿con qué comando yo creo una tabla? ¿Cuál es la instrucción que me permite crear una tabla? No me acuerdo, profe. Oscar, ¿usted se acuerda? Es que busco en internet, no busques. Orlandito, create table. Lo que es la instrucción créate, ¿sí? Correcto. Esa instrucción, el créate, es la que me permite a mí crear una tabla, ¿sí? Crear un índice, crear un procedimiento almacenado y crear una vista. Entonces, este comando, créate, es el que me va a permitir realizar esas cuatro opciones. Es más, la instrucción créate también nosotros la utilizamos para crear lo principal, lo que es una base de datos. Entonces, tablas, índice, procedimiento almacenado y vistas, básicamente son los conocidos archivos de datos. Los archivos de registro es más información, ¿sí? Esta información es la que nosotros la utilizamos para cuando hacemos alguna transacción en nuestra base de datos. Los archivos de datos se pueden agrupar en grupos de archivos para su asignación y administración. Cuando nosotros asignamos y cuando nosotros administramos. Asignamos una información a un archivo y la administramos cuando estamos haciendo un proceso de transacciones. En este caso, las transacciones pueden ser una consulta, puede ser una búsqueda de información, puede ser una eliminación de registro en nuestra base de datos, ¿sí? Entonces tenemos que saber la diferencia cuando asignamos y cuando administramos. Los archivos de la base de datos, en este caso hablando del SQL Server, tienen tres tipos de archivos. Esos tres tipos de archivos, en este caso, son los archivos principales, los archivos secundarios y los registros de transacciones. Zipa, por favor, ayúdeme con la descripción de archivo principal.
Iván. Oscar, ¿me escucha? Sí, señor. Por favor, ayúdeme con la descripción de un archivo de base de datos principal. Incluye información de inicio de la base de datos y apunta a los demás archivos de la misma, creo, de la misma. Cada base de datos tiene un archivo de datos principal. La extensión recomendada para los nombres de archivos de datos principales es MDF. Ok, muy bien. Los archivos principales tienen como extensión .mdf, ¿sí? Este MDF normalmente nosotros lo identificamos como un manipulador de archivos, ¿sí? Esta es la extensión que me permite, en este caso, obtener la parte física de la base de datos. Como archivo secundario, si está por ahí Freddy, ¿me puede ayudar con archivo secundario? Claro que sí. Un momentito, que estoy en el teléfono y está un poco pequeño. Dice, archivos de datos opcionales definidos por el usuario. Los datos se pueden distribuir en varios discos colocando cada archivo en una unidad de disco distinta. La extensión de nombre de archivo recomendada para los archivos de datos secundarios es .ndf. Ok, gracias Freddy. Bien, entonces, como archivo de datos de base de datos secundario, vamos a encontrar todo aquella que sea de extensión .ndf. En este caso, hablando algo de la parte de almacenamiento, ¿sí? O de las unidades de discos. Entonces, nuestra base de datos puede estar almacenada, en este caso, en distintos discos, ¿sí? ¿Para qué? Para que un disco haga como de un almacenamiento principal y otro disco haga como de un almacenamiento secundario, o a su vez nosotros le llamamos como un respaldo o como un backup. Los registros de transacciones, sí, pues está por ahí. ¿De qué estoy? Listo. Ayúdeme con registro de transacciones, por favor. Ok. El registro contiene la información que se utiliza para recuperar la base de datos. Cada base de datos debe tener al menos un archivo de registro. La extensión recomendada para los nombres de archivos se registra es de IDF. Bien, gracias, Zipa. Esto de IDF, corrección, es L, ¿sí? LDF. Sino que ahí está en L minúscula. Entonces, es la extensión LDF, ¿sí? Entonces, miren que estos tres archivos, tanto el principal como el secundario y el registro de transacciones, tienen sus propias extensiones para que nosotros lo podamos identificar al momento de crear la base de datos. Entonces, tres partes muy importantes que ustedes tienen que ya, en este caso, conocer. Vamos con un ejemplo. Dice, una base de datos sencilla denominada ventas tiene un archivo principal que contenga todos los datos y objetos y un archivo de registro con la información de registro de transacciones. Puede crearse una base de datos más compleja que tenga como nombre, en este caso, pedidos, compuesta por un archivo principal y 5 archivos secundarios. Los datos y objetos de la base de datos se reparten entre los 6 archivos y 4 archivos de registro adicionales contienen la información del registro de transacciones. De forma predeterminada, los datos y los registros de transacciones se colocan en la misma unidad y ruta de acceso para manipular los sistemas de discos únicos. Pero puede que esta opción no resulte óptima para los entornos de producción. Se recomienda colocar los archivos de datos y de registros en distintos discos. Entonces, hablando esta última parte, que es la recomendación en este caso,
colocar los archivos de datos y de registro en distintos discos, ¿sí? Entonces, miren que aquí, al decir distintos discos, estamos hablando de que yo puedo tener mi base de datos en diferentes, digámosles, servidores o en diferentes computadoras. Una base de datos que va a estar en un disco duro, en un computador, que va a ser, en este caso, principal, como otro que va a ser de respaldo en este caso. Entonces, tenemos que darnos cuenta, esa partecita de allí, en donde tenemos que diferenciar cuando colocamos los archivos de datos y cuando colocamos los registros de transacciones para que sean almacenados en diferentes partes o en diferentes discos. Los nombres de archivos lógicos y físicos. Aquí vamos a encontrar también dos partes, ¿sí? El logical file name, en este caso, es el archivo, el nombre de archivo lógico, ¿sí? Que es el nombre que se usa para hacer referencia al archivo físico en todas las instrucciones Transact SQL. Esta instrucción Transact se refiere a las transacciones. El nombre de archivo lógico tiene que cumplir las reglas de los identificadores de SQL y tiene que ser único entre nombres de archivos lógicos y la base de datos. ¿Qué quiere decir? Que mi base de datos, tanto como archivo lógico y como archivo físico, entonces tienen que tener en este caso lo mismo o el mismo nombre, pero solamente la diferencia la va a establecer su extensión, ¿sí? Entonces, para la parte lógica o para el nombre de archivo lógico de mi base de datos, ahí vamos a utilizar lo que es el LDF, ¿sí? Y para lo que es el All File Name, que en este caso es el nombre del archivo físico, vamos a utilizar lo que es el EMDF. Esa es la extensión para la parte física y LDF para la parte lógica. Entonces, normalmente una base de datos maneja esas dos cosas, ¿sí? La parte lógica y la parte física. La parte lógica porque es la que me va a permitir, en este caso, guardar toda la parte de información, y la parte física es cuando yo ya construyo, en este caso, mi relación o mi diagrama de lo que es la parte relacional de mis tablas en esa base de datos. Entonces, el nombre de archivo físico que incluye la ruta de acceso al directorio debe seguir las reglas para nombres de archivos del sistema operativo. Entonces, en esta parte, ¿sí? En este tipo, digámoslo así, físico, es donde nosotros le vamos a dar la ruta donde se va a almacenar la base de datos y que justamente tiene que estar, como quien dice, direccionada con nuestro directorio que pertenezca a un sistema operativo. Entonces, toda base de datos, otra vez en eso, maneja esas dos partes, la parte lógica y la parte física. La paginación de archivo de datos. Las páginas de un archivo, en este caso hablando del SQL, siempre están numeradas secuencialmente. Es como cuando nosotros en Word numeramos nuestras páginas o del documento que estamos realizando. Todas las páginas van a estar enumeradas, ¿sí? Entonces, comenzando, en este caso, desde el 0 hasta la última página que nosotros tengamos. Cada archivo de una base de datos tiene un número identificador único. Yo le pregunto a ustedes, ¿cómo se representa ese identificador único
en una base de datos. ¿Cuál es el nombre que nosotros por lo general le damos a ese identificador único en una base de datos? ¿Quién nos dice? Bueno, no entendí muy bien la pregunta, ingeniero, pero bueno, el identificador único para mí, bueno, podría ser como ejemplo una cédula o un correo electrónico, pero usted trata de decir el qué, como código o algo que... El, exactamente, Oscar. Bien, quizá mi pregunta no estuvo tan clara que digamos, ¿verdad? Pero el identificador único en una base de datos, que a su vez está en una tabla, es justamente el ID, ¿sí? El ID. El ID, sí, sí, sí Ese mismo. ID o el ID es el identificador único como campo principal en cada una de las tablas. Y acá, en lo que es archivos de datos con respecto a sus páginas, también, si ustedes se dan cuenta, cada página tiene su propio código, ¿sí? Nos dice que comienza desde cero. Entonces aquí tenemos, dice, página 01000, ¿verdad? Y así comienza a incrementarse cada vez que se crea algo nuevo. Entonces comenzamos con 01, 02 y puede llegar a una X página que usted tenga ya, en este caso, creada. ¿Sí? Para identificar de forma única una página en una base de datos, se requiere el identificador del archivo y el número de página. El siguiente ejemplo muestra los números de páginas de una base de datos que tiene un archivo de datos principal de 4 megabytes y un archivo de datos secundario de 1 megabyte. Entonces aquí tenemos el ID del archivo 01 y el ID del archivo 02. ¿Sí? La primera página, o digámosle la primera estructura en este caso, tiene 4 megas. ¿Sí? Y lo que corresponde al archivo 02 o al identificador 2 tiene 1 mega. ¿Sí? Entonces, aquí empleamos ya una diferencia y ustedes han de estar preguntando ¿por qué 4 megas y por qué 1 mega? ¿Verdad? Entonces, si regresamos un poquito acá, el principal que dice que incluye información de inicio de base de datos y apunta a los archivos de la misma, ¿verdad? Cada base de datos tiene un archivo principal y la extensión MDF. Entonces, esta extensión MDF, yo dije que representaba ¿qué cosa? ¿Qué representa el MDF? ¿La parte lógica Física, o la parte física? física, La física. parte física. Entonces, la parte física es la estructura del diagrama de cómo está relacionado, en este caso, ¿sí? Las tablas en mi base de datos. Entonces, como es un diagrama, me ocupa más espacio, ¿verdad? Pero el secundario, en este caso, me está ocupando solamente 1 mega. ¿Por qué me ocupa 1 mega? Porque solamente voy a almacenar un archivo que nosotros a veces le llamamos el log, ¿sí? Algo lógico, ¿verdad? Entonces, como es una información de tipo lógica, entonces no me ocupa mucho espacio en la parte de almacenamiento. Entonces, por eso dice que un archivo principal de 4 megas y un archivo secundario de 1 mega, ¿sí? Entonces, el primer archivo es la parte, en este caso, digámosle, física, ¿sí? Lo que corresponde a su estructura. Y la otra parte es la parte lógica, ¿sí? Que solamente es un archivo que se crea, como por ejemplo, los archivos .txt. ¿Quién conoce los archivos .txt?
me lo podrían decir? ¿Ustedes conocen los archivos TXT? Son Son archivos de archivos texto. de texto. Los archivos de texto. Correcto. ¿Y en dónde yo creo esos archivos de texto? ¿En qué aplicación? Bajo Windows, ¿en qué aplicación yo creo un archivo TXT? En Word. No, el Word tiene su propia extensión. Y- Estos archivos TXT yo los creo con el bloc de notas. Ahí yo creo los TXT. ¿Sí? Con el bloc de notas. Esa aplicación me permite crear estos archivos .txt y ustedes los pueden verificar en su máquina. Por ejemplo, van a la ventana del escritorio y colocan clic derecho, nuevo, archivo de texto, y ahí se le va a abrir una ventana donde ustedes pueden escribir lo que ustedes deseen, y al momento de guardarlo, le colocan un nombre, pero la extensión va a ser .txt. Entonces, a estos archivos TXT también se lo conocen como archivos planos, ¿sí? Como archivos planos, para que ya vayan conociendo o recordando. El tamaño del archivo, algo muy importante que también ustedes tienen que saber en esta parte de base de datos. Los archivos pueden crecer de forma automática. ¿A qué me refiero? Que yo puedo tener mi base de datos inicialmente, por ejemplo, con 100 megas, ¿sí? Mi base de datos yo la puedo iniciar con 100 megas de almacenamiento. Y ustedes me van a decir, pero eso es poquito, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Como solamente estoy archivando información de tipo log, entonces no me ocupa mucho espacio. Cuando se define un archivo, se puede especificar un incremento de crecimiento, ¿sí? Yo la puedo estar iniciando con 100 megas, pero una vez que llega, por ejemplo, a 99 megas, yo puedo programarla. ¿Para qué? Para que cuando ya llegue a 99 o a su vez llegue a 100, automáticamente se agregue otro espacio más de almacenamiento. Por ejemplo, le puedo volver a dar 100 megas, ¿sí? Y ya tendría yo mi base de datos con 200 megas de almacenamiento, por si acaso. Entonces, cada vez que se llena el archivo, el tamaño aumenta en la cantidad especificada. Si hay varios archivos en un grupo de archivos, no crecerán automáticamente hasta que todos los archivos estén llenos. ¿Qué quiere decir? Que mientras mi base de datos no esté totalmente llena, entonces no puedo hacer el incremento. ¿Estamos? No puedo incrementar 100 megas más a mi base de datos o darle 100 megas más de espacio de almacenamiento. Tiene que estar totalmente llena la base de datos para que se pueda crear esta parte de 100 megas más como almacenamiento. Entonces aquí tenemos una sintaxis donde dice créate database y le colocamos el nombre de la base de datos. Entonces esto de aquí ustedes sí ya lo saben hacer. Luego el onPrimary, enciendo mi clave primaria, le asigno en este caso el nombre, va en este caso la parte lógica. Yo, digámosle que mi base de datos se llame, por ejemplo, que se llame AB, ¿verdad? Entonces, aquí en el name me dice nombre de archivo lógico. Entonces, ¿qué es lo que tendría que colocar? A, B, punto, L, LDF, ¿sí? ¿Por qué LDF? Porque me está pidiendo el archivo lógico, ¿sí? Y como es un archivo lógico, entonces yo tengo que colocarle la extensión LDF. El field name
es la ruta, ¿sí? En este caso, del nombre del archivo de mi base de datos. Entonces aquí yo tendría que colocarle, por ejemplo, C, dos puntos, slash, por ejemplo, que esté guardada en la carpeta Windows, ¿sí? Slash, que esté guardada, por ejemplo, en una carpeta que se llame base de datos, slash, y ahí le coloco A, B, ¿sí? Entonces, este field name es para darle el nombre del archivo, pero que haga referencia a la ruta, ¿sí? Donde yo voy a tener almacenada mi base de datos. No sé, tengo que decirle que se va a guardar en C, dos puntos, slash, Windows, slash, base de datos, o BD, slash, y el nombre de la base de datos, que en este caso lo tengo como AB. Luego, el tamaño. Esta es la parte que yo le estaba haciendo referencia en el contenido que está a la parte izquierda. El tamaño, yo le puedo decir que el tamaño comience, por ejemplo, con 10 megabytes. Y que el tamaño máximo, ¿sí? El tamaño máximo en este caso sea 100 megabytes. Entonces mi base de datos va a comenzar con 10 megas y va a llegar hasta los 100 megas. El field grow, el archivo de incremento en este caso, yo tengo que especificarle de cuánto se va a ir incrementando mi base de datos cada vez que ya llegue a su tope, en este caso a los 100 megas. ¿Sí? Yo le puedo decir que su incremento puede ser de los mismos 10 megas, que su incremento sea de 100 megas, y así sucesivamente. Ustedes le dan el tamaño o el espacio para que se incremente, ¿sí?, el espacio de almacenamiento de esa base de datos. Termina el log on, que se encienda, en este caso, que se active. Acá viene nuevamente el nombre de archivo lógico, el field name, el tamaño, el max size, el tamaño máximo, el field grow nuevamente, lo que es el collect, el nombre de colisión, ¿sí? ¿Para qué? Para que sea cargado. For load, para que se cargue, ¿sí? Entonces, normalmente, esta es una estructura o una sintaxis cuando yo estoy creando una base de datos, ¿sí? No sé si ustedes, y esto de acá, ya lo hicieron, lo practicaron en el semestre anterior, y le va a quedar una tarea para la próxima clase que me van a presentar. Bien, preguntas hasta aquí, niños. Preguntas hasta aquí. Algo que quieran preguntar, que no esté claro. Bien, entonces asumo que está todo claro. Los grupos de archivos. El grupo de archivos contiene los archivos de datos principales y cualquier otro archivo secundario que se encuentre en otro grupo de archivos. Se pueden crear grupos de archivos definidos por el usuario para agrupar archivos con fines administrativos, de asignación y de ubicación de datos. Entonces, miren que podemos trabajar de tres formas: como administrativos, de asignación y como ubicación de datos. Ejemplo, dice, crear la base de datos prueba 2 con un archivo de datos de 10 megabytes, un tamaño máximo de 20 megabytes y un crecimiento de 1 megabyte. El archivo de registro debe asumir los valores por default, en este caso por defecto. Y acá tenemos el ejemplo. Dice, use master. ¿Qué quiere decir esto de use master?
que va a utilizar la base de datos principal, ¿sí? En este caso, la que por defecto a veces nos da el SQL o cualquier gestor de base de datos. El GU, que es de ir o de arrancar en este caso. Luego, créate database, prueba 2, la instrucción para crear la base de datos. On primary, el name, en este caso, prueba 2, guión bajo, data. El field name, lo que yo le estaba comentando anteriormente, que es la ruta donde yo voy a guardar mi base de datos. Y esta partecita que está aquí, miren, dice, ¿cómo se llama nuestra base de datos? Prueba 2. Dice prueba 2, guión bajo data, punto MDF. ¿Qué es lo que estamos haciendo acá? Estamos creando la base de datos, pero en este caso, digámosle de forma física, con un tamaño de 10 megas, un máximo tamaño de 20 megas, con un incremento de 1 mega. Entonces, esto de acá es un ejemplo de cómo nosotros tenemos que crear la base de datos, ¿sí? Y asignándole qué tipo de extensión o qué parte sería en este caso, si es física o es lógica. Puede notar cómo SQL aprovecha los valores predeterminados en la base de datos model para completar la información que corresponde al log de transacciones, la cual no se especificó en la sentencia Create Database. Entonces, miren que acá nosotros decimos Create Database y solamente le colocamos prueba 2. Pero, ¿qué es lo que nos dice? Que no especificó en la sentencia. Entonces, aquí nosotros no colocamos guión bajo data, sino que solamente colocamos lo que fue el nombre de la base de datos. Pero en el name sí utilizamos el guión bajo data. ¿Sí? ¿Para qué? Para poderlo utilizar también en mi ruta de acceso con su respectiva extensión. Por ejemplo, data1.ndf, data2.ndf, data3.ndf. Pueden crearse 3 tipos de unidades de disco. Entonces, aquí yo estoy creando, como quien dice, una partición, la segunda partición y la tercera partición. ¿Sí? Y asignarse al grupo de archivos fgrow1. Entonces, estas 3 partes que están aquí, nosotros la vamos a asignar a este grupo de archivos que tiene como nombre fgrow1. Se puede crear una tabla específicamente para el grupo de archivos fgrow1. Las consultas de datos de la tabla se distribuirán por 3 discos, con lo que mejorará el rendimiento. Puede obtenerse la misma mejora del rendimiento con un solo archivo creado en un conjunto de bandas RAID, matriz redundante de discos independientes. Entonces, cuando ustedes escuchen o lean este término RAID, ¿sí? Se están refiriendo justamente a la matriz redundante de discos de independiente, ¿sí? De disco independiente. No obstante, los archivos y grupos de archivos permiten agregar fácilmente nuevos archivos a discos nuevos. Entonces yo puedo crear varios discos, ¿sí? Y en cada disco o en cada unidad de disco almacenar diferentes tipos de información, o como quien dice, sacar un respaldo, una copia de los otros discos asignados. Todos los archivos de datos se almacenan en grupos de archivos que se indican en la siguiente tabla. Grupo de archivos, en este caso, principal, tabla
optimizada para memoria, secuencia de archivos, ¿sí? Definidas por el usuario. Entonces, la principal es el grupo de archivos que contiene el archivo principal. Todas las tablas del sistema forman parte del grupo de archivos principal en este caso. Un grupo de archivos optimizados para memoria está basado en un grupo de archivos file stream. Y la secuencia de archivos, en este caso, o las que son definidas por el usuario, cualquier grupo de archivos creado por el usuario al crear la base de datos o al modificarla. Entonces, yo puedo modificar mi base de datos ya una vez que esté creada, ¿sí? Entonces, se puede modificar, se puede editar, se puede eliminar. Todo eso lo podemos nosotros realizar como usuarios. El grupo de archivos predeterminados, en este caso, hablando del principal, cuando se crean objetos en la base de datos sin especificar a qué grupo de archivos pertenecen, se asignan al grupo de archivos predeterminado. Siempre existe un grupo de archivos designado como predeterminado. Los archivos del grupo de archivos predeterminados deben ser lo suficiente grandes como para dar cabida a todos los objetos nuevos no asignados a otros grupos de archivos. Y ya vamos a ver acá la imagen ya ahorita. El grupo de archivos principal es el predeterminado, el que por defecto se crea, a menos que se cambie mediante la instrucción alter database. Esta instrucción o este comando alter es el que nos va a permitir modificar la base de datos. Los objetos y las tablas del sistema no se asignan al nuevo grupo de archivos predeterminados, sino que siguen asignados al grupo de archivos primarios. ¿Cuál es el archivo primario? En este caso, el principal. Entonces, si observamos la imagen, dice File Group Primary. En este caso, grupo de archivo primario. Y aquí me dice la ruta. ¿Dónde está almacenada mi base de datos? ¿Sí? Y esta base de datos tiene un espacio de almacenamiento de 4 megas. Mi archivo lógico va a estar almacenada en la misma ruta, ¿sí? Pero miren la extensión. Mi grupo de archivo primario tiene extensión MDF y mi archivo lógico tiene extensión LDF, ¿sí? Entonces, acá se ve como un icono de un directorio, una carpeta, ¿verdad? Y aquí se ve un icono de lo que yo le comentaba antes, de los archivos TXT que los podemos crear en el blog de notas. El grupo de archivo FG1 o FGROW1, también si ustedes se dan cuenta, tiene la misma ruta, pero ya su extensión ya cambió, ¿verdad? Su icono es como que si se estuvieran combinando la parte física y la parte lógica. Entonces, en este primer grupo va a estar almacenado un tipo de información y en este segundo grupo va a estar almacenada otro grupo de información, digámoslo así. ¿Por qué? Porque yo he creado dos grupos, ¿sí? O en este caso, dos discos para almacenar información. ¿Cuál es el ocioso que está rayando la diapositiva? Ejemplo de archivos y grupo de archivos. En el siguiente ejemplo, se crea una base de datos en una instancia SQL Server. La base de datos tiene un archivo de datos principal, un grupo de archivos definido por el usuario y
el archivo de registro. Tres cosas muy importantes. El archivo de datos principal está en el grupo de archivos principal y el grupo de archivos definido por el usuario tiene dos archivos de datos secundarios. Una instrucción alter. ¿Para qué era esta instrucción alter? ¿Se acuerdan? Para extender la memoria. No. La instrucción o el comando alter, ¿para qué nos sirve? Yo lo dije. El comando alter o la instrucción alter es el comando que nos va a permitir modificar la base de datos. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos dice? Una instrucción alter hace que el grupo de archivos definido por el usuario sea el grupo predeterminado. ¿Sí? Pero me permite hacer esa modificación cuando yo la desee hacer. A continuación se crea una tabla que especifica el grupo de archivos definido por el usuario. Entonces, en este ejemplo, se usa una ruta de acceso genérica. Entonces, vamos a utilizar la ruta C Program File, Microsoft SQL Server, MSQL.1, ¿sí? Entonces, ¿para qué? Para evitar que se especifique una versión del SQL. Entonces, esta es una ruta de acceso genérica que vamos a utilizarla. Entonces, le voy a presentar ahora un ejemplo, ¿sí?, de una base de datos. Vamos a ver. Me aparece el archivo. Déjenme ir a abrir el archivo. No quiso abrir directamente desde el PowerPoint. Vamos a compartir otra vez el archivo de Word. Bien, miren. Entonces aquí yo voy a tener un ejercicio en donde voy a crear mi base de datos, ¿sí?, llamada MyDB. Ese es el nombre que yo le estoy dando a mi base de datos. Y este es el nombre que yo voy a utilizar en el resto del código. Por ejemplo, nombre en el name, aquí, MyDB primary, ¿sí? Luego, el field name, que en este caso es lo que yo le decía antes, la ruta donde yo voy a almacenar lo que es mi base de datos. No sé por qué se va para acá. Bueno. El tamaño nos dice que es 4 megas, con un tamaño máximo de 10 megas y con un incremento de 1 megabyte, ¿sí? Entonces miren que aquí yo estoy creando en este caso, ¿qué cosa? Con esta extensión, ¿qué estoy creando? Parte física. La parte física, correcto. Y acá digo field grow by db fg1. ¿Qué estoy creando aquí? ¿Qué estoy creando acá? Este field grow mdb-fg1. Un grupo de archivos. Un grupo de archivos, correcto. Muy bien, Oscar. En el name, asimismo, le coloco mydb fg1 data1. La ruta donde yo quiero que se guarde o se almacene mi base de datos con mi grupo de archivos, ¿sí?,
debe ser la misma que está acá arriba, por si acaso, ¿sí? Esta misma ruta que está aquí es la que yo también debo de colocar en mi grupo de archivos. Si se dan cuenta, es la misma ruta, la misma dirección. ¿Qué es lo que cambia? El nombre de la base de datos con la extensión y acá abajo también. Lo físico por lo lógico. Claro, pero aquí está la parte física, pero acá está la parte donde estoy creando, Es ¿sí?, lógica. el grupo de trabajo número 1. Ujú. Luego, asimismo, le doy un tamaño que dice 1 mega, un tamaño máximo de 10 megas y con un incremento de 1 mega. ¿Qué sigue? Crear el segundo grupo de archivos, MyDB FG1 Data 2, ¿sí? O el DAG1 y el DAG2. La ruta de donde se va a guardar, asimismo, tengo que darle la ruta donde yo voy a guardar mi segundo grupo de archivos. Después, ¿qué voy a hacer? Voy a darle asimismo el tamaño de la base de datos, el tamaño máximo y el valor de incremento. Miren que todo se está repitiendo. El file grow o el field string grow 1, ¿sí?, que es una constante en este caso. Entonces acá yo voy a crearla también asimismo, el name, el mydb, fg, fs, ¿sí? La misma en este caso estructura, digámoslo así. En el field name, ¿sí?, la ruta, miren que ya la ruta cambia. Ya la ruta ya no es la misma que está acá arriba. Ahora la ruta nos dice que va a ser en C data file string 1. Luego, que yo ya he creado mis dos grupos de archivos, 1 y 2, y he creado en este caso el grupo de archivos, ¿sí?, de los archivos string group 1. Ahora yo tengo que, ¿qué cosa? Crear la parte lógica, ¿sí? Entonces yo digo log on, name, mydb log, y luego la ruta donde quiero que se me almacene la parte lógica de mi base de datos. ¿Cómo identificamos que es la parte lógica? No se olviden, el LDF, ¿sí? Asimismo, el tamaño de 1 mega, máximo 10 megas y con un incremento de 1 mega, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que cada vez que este tamaño máximo se llene o llega a los 10 megas, se va a incrementar 1 mega, ¿sí? Ya este max size ya no sería 10, sino que pasaría a ser, en este caso, 11 megas. Y acá digo go, que ir o que ejecute, que arranque, alter database, my day, ¿sí? Entonces acá, por defecto, se va a asignar el grupo de archivos, ¿sí?, para que pueda ser modificado. ¿Por qué modificado? Porque vamos a utilizar el comando o la instrucción alter. Luego, créate tabla in the user definite file grow. Este es un comentario por si acaso, ¿sí? Dice, usar mdb, créate table, mi table. Aquí ya voy a crear yo una tabla, ¿sí? Créate table y el nombre de la tabla. Entonces le coloco mi table. Y acá voy a utilizar un campo que se llama, en este caso, pues, cola, ¿sí? Este campo va a tener un tipo de datos integer o de tipo entero y va a ser la clave primaria, mi campo principal. Luego, el call, otro campo llamado call, va a estar de tipo de datos char y me va a almacenar hasta 8 caracteres. Entonces, ustedes ya tienen que saber eso, ¿verdad? Que el int es un tipo de dato entero y que el char es un tipo de dato
alfabético, ¿sí? Para caracteres. Y lo que se encierra entre paréntesis es el tamaño del campo. Hasta cuántos caracteres me va a permitir almacenar, ¿sí? Este campo que estoy creando. Entonces aquí dice 8, que 8 caracteres es lo máximo que va a poder guardar o almacenar este campo. Entonces, si yo escribo una palabra que tenga más de 8 caracteres, ¿sí? No me la va a permitir almacenar. Y si me la permite almacenar, solamente me almacena hasta el 8º carácter. Por ejemplo, busquemos una palabra que tenga 8 caracteres. Una palabra que tenga 8 caracteres, por ejemplo. Vamos a buscar una palabra rápida. Por ejemplo, el celular. Celular tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 caracteres. ¿Qué quiere decir? Que esta palabra me la va a almacenar en este campo call. ¿Sí? Pero si yo tengo celulares así, ¿qué es lo que me va a hacer este campo char? Que solamente me va a almacenar 8 caracteres. Hasta celulares nomás. Esta S, No la va a aceptar. ¿qué pasaría con la S? No la va a aceptar, no la va a... No la va a guardar, no la va a almacenar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo estoy definiendo mi espacio, mi campo, mi tamaño de campo, ¿sí? Para este archivo, este campo call, que solamente me almacene 8 caracteres, nada más. Luego enciendo mi grupo de archivo y voy a ese grupo de archivo y voy a crear una tabla llamada myfctable, como el que nosotros creamos acá arriba. Este que está aquí, ¿sí? Este es FieldGrow. Este FieldGrow nosotros lo creamos como mydb.fgfs. Es el que yo voy a crear en este caso, en esta parte, ¿sí? Y asimismo, utilizo el mismo campo, cola, del mismo tipo de datos, con mi campo, mi clave principal, el campo call, ¿sí? Dice var binary, max. Este var binary para datos variables binarios, ¿sí? De forma máxima, digámoslo así. ¿A quién pertenece? Al file string null, ¿sí? Este null, ¿qué hace este null? Ustedes lo saben. Ese no lo utilizamos también en lo otro. Déjenme acordarme. No. No es un espacio, no. Este null es como sobresaltar algo, como que no lo toma en cuenta, como que lo anula, ¿sí? La palabra dice null, de nular. Así parece, ¿verdad? Está pilas de Iván, ¿ah? Yo no he escuchado esa palabra anular, es anular. Ya, pero No, es no, acerca, pues. negativo, no dice la palabra, no lo dice. Cha madre, vaya, lo que te Es digo. inglés, es inglés, es inglés. Claro, pues mi hermano, pues. Ah, ya, pues sí, en inglés sí, pues. Eso como yo, Freddy, eso puede Es que defenderme. Iván sabe bastante inglés, pues. Iván sabe bastante inglés porque lo aprendió en Argentina, dice el inglés. El man fue el inglés. No, pues que la programación tiene que ver el inglés y mucho, pues. Por eso sabe. Así es. Todo lo que es informática, programación, base de datos, todo lo que tenga que ver con tecnología, siempre utilizamos el inglés técnico. Eso sí, grábeselo y lo ténganlo bien presente. Entonces, miren, aquí lo que yo estoy haciendo es mostrándole un ejemplo de una base de datos, ¿sí? Creando los grupos de archivos, tanto principal como secundario. Entonces, normalmente
cuando uno crea una base de datos, lo único que hace es esta partecita de aquí, por ejemplo, ¿sí? Primero la parte física, o a su vez, harían esto que está acá. Déjenme quitarle esta parte para que más o menos tengan una idea ustedes. Ahí. Por ejemplo, así se crearía una base de datos, que ya ustedes tienen que saberlo. Esta sería la creación de una base de datos. Solamente este pedacito, donde asignamos la parte física y donde asignamos la parte lógica, ¿sí? Pero en este caso, como el ejercicio, el ejemplo, me dice que tengo que crear dos grupos de archivos, entonces, por eso, ya nosotros tenemos que utilizar esta parte de acá, donde voy a crear mis grupos de archivos, ¿sí? Entonces ya todo esto sería mi grupo de archivos, donde estoy creando el FG1, que es el grupo de archivo 1, y el FG1, pero guión 2, que es el segundo grupo de archivos, ¿sí? Entonces, esto de aquí es justamente lo que trata la clase de hoy día, de cómo ustedes pueden crear los grupos de archivos, tanto principal, secundario. ¿Para qué? Para que en una sola base de datos no se concentre toda la información, sino que en una sola base de datos me tenga asignados grupos de archivos para que cada grupo de archivos me esté almacenando información, ¿sí? Es como que si yo estuviera sacando un backup, haciendo un respaldo. Entonces, eso es lo que quería compartir yo hoy día con ustedes con respecto a esta clase, que son los grupos de archivos. Cómo crear los grupos de archivos en una base de datos, cómo gestionarlo en este caso. Ahora yo pregunto a ustedes, con toda sinceridad, ¿saben crear una base de datos? Negativo, ingeniero. Incluso, bueno, si se ha dado cuenta en la plataforma, creo que ahí había un ejercicio o algo así, o sea, un deber indicando que hiciéramos una base de datos, creo que. Pero no, ¿para qué le voy a mentir? Bueno, entonces miren niños, eh, este archivo de Word que yo le he presentado se lo voy a pasar yo o se lo voy a subir en la plataforma para que ustedes lo tengan y con este se vayan guiando en la creación de una base de datos, ¿sí? Entonces yo en la plataforma igual le voy a dejar colgado unas tareas, unas actividades con lo que respecta a la creación de base de datos con tablas. Ingeniero, pero también si plasmamos esa, digamos, para ver, esa base de datos que usted nos da, con todos esos códigos, la plasmamos dentro del SQL, o sea, si va a reflejar, o sea, si va a salir, Claro, tiene que si va a funcionar. ejecutar como quiera. Claro, tiene que funcionar. Tiene Ajá, que ir paso a paso. claro, Tampoco no vas a crear todo de un solo, pero tiene que ir paso a paso. Entonces, claro. yo lo que quiero es que ustedes aprendan eh, a la creación de la base de datos, las tablas, relación de tablas, ¿sí? Los grupos de archivos, en este caso, que tienen que ustedes ya manipularlos. Entonces, así se debe de administrar una base de datos, ¿sí? Dividiendo el trabajo. Que en una sola base de datos o en una misma tabla no se concentre toda la información, sino que se direccione a otros directorios, en este caso. A esa parte que quería llegar yo. Sí. Bien, entonces miren niños, para la próxima clase, yo necesito que ustedes tengan, y se lo dije en la clase anterior, necesito que tengan instalado el MySQL Sí. o a su vez el OneServer o a su vez el exam server, ¿sí? Entonces, si pueden instalar el MySQL, mejor, para trabajar directamente en ese programa, Listo. ¿sí? Listo, ingeniero. Igual, vamos con calma, vamos tranquilos, yo sé que sí van a poder lograrlo.
Ingeniero, hay un gato atrás ahí en el mueble suyo, en el mueble atrás. Déjelo quedito. Está tranquilito. Bien, niños. Ya. ¿Alguna otra pregunta, por favor? No, hasta ahí estamos bien, creo. Ok, listo. Bien, entonces, en esta clase, pues, tuve a Oscar, tuve a Freddy y tuve a Iván y nuestra coordinadora de la carrera en línea de desarrollo de software, que es la ingeniera Ligia. Bien, entonces yo le agradezco a todos por haber asistido. Nos estaremos encontrando la próxima clase.